Efesios capítulo 6, verso 16, por favor. Recordemos que tenemos armas de ofensiva, hermanos, y de defensiva. Y en este sentido se nos ordena que el escudo de la fe, sobre todas las demás armas, ¿verdad?, sobre todas las demás partes de nuestra armadura, sea tomado. Capítulo 6, verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es tan eficaz este escudo, hermanos, que nos asegura que todo dardo de toda índole, hermanos, todo dardo de toda capacidad destructiva que el maligno arroje sobre de ti, el escudo de la fe tiene la virtud de apagarlo, hermano. Amén. Se nos hace ver que en la hora de la tentación, la fe es sobre todas las cosas. Tú necesitas tener fe, hermanos. Hay veces confundimos la fe con una emoción, pero la fe puede venir acompañada de la emoción o puede venir sin emoción. Quizás en esta noche fría, hermanos, en esta noche con llovizna, algunos vienen cansados, otros vienen sin haber cenado, otros vienen emproblemados, quizás, hermanos, a lo mejor algún problema familiar, pero es aquí donde la fe, hermanos, es válida, es eficaz, es necesaria, donde podemos con libertad saber que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y tú te puedes acercar y tocar, hermanos, el borde de su manto. Tú puedes acercarte y permitir que el Señor toque tu corazón para darte espíritu de vida, para darte aliento, para invitarte a que sigas a pesar de... Amén, hermanos. Entonces se nos ordena que, hermanos, tengamos en cuenta que en la hora de la tentación la fe es necesaria. ¿Cómo vienen hoy, hermanos? ¿Vienen tentados? ¿Vienen cansados? ¿Vienen abrumados, hermanos? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos acerca de la coraza de justicia? Decíamos que la coraza de justicia nos protege de la ira de Dios en contra del reino pecador, pero a la vez nos protege en contra de todas las acechanzas del gran maligno, ¿verdad? De todas los asaltos violentos del maligno, y va a resguardar las partes nobles, las partes, hermanos, importantes, vitales de nuestra vida espiritual. Pero se nos dice, hermanos amados, en 1 de Juan capítulo 5, verso 4, por favor, vamos a esa primera carta de San Juan. El apóstol del amor escribe algo acerca de la fe, porque es necesaria que la fe sea ejercitada en medio del pueblo, hermanos. Primera de San Juan, capítulo 5, verso 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿estamos bien? Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Por eso se nos invita, hermanos, a que nosotros estemos plenamente persuadidos, convencidos de que todas las promesas de Dios nos sirven y nos son dadas en el sí y en el amén. Escuche, para los hijos, para los herederos, para los que fueron adoptados, cuando tienen el escudo de la fe, ellos tienen que estar convencidos de que todas las promesas de Dios, hermanos, se les han dado ya con antelación, y ellas son obtenidas en el sí y en el amén de Dios. Amén. Por eso es importante que entendamos nuestra lucha. No es contra carne y sangre, se nos dice, contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el escudo de la fe, hermanos, es un escudo de defensa universal, hermanos. Para donde quieras tú tomarlo, moverlo, Él te va a proteger. Para mí es importante que podamos nosotros entender que al maligno se le llama, en este caso, la serpiente, el diablo, ¿sí?, el hombre de iniquidad. Y hermanos, su objetivo primario es poder persuadirte, poder contaminarte para que tú seas perverso como él. Esa es la realidad. Por eso es que sus dardos siempre son arrojados a gente perversa que quiere corromper la inocencia. ¿Sí? La pornografía, la pedofilia y todo ese tipo de depravaciones, hermanos, siempre van enfocados a la inocencia de la niñez.
Y él está muy entusiasmado con poder corromper, hermanos, el carácter del cristiano. Tú tienes que entender esto. Por tanto, hermanos, la fe dice que es la evidencia, es la certeza de lo que... ¿Qué dice? Y es la convicción de lo que no vemos, no lo vemos, ¿verdad? Estamos esperando liberación de Dios, estamos esperando una palabra de Dios. Con fe podemos adquirirla, hermanos. Pero recuerda, el escudo de la fe ante todo nos es ordenado que nosotros podamos usarlo, hermanos, ¿sí? Esa confianza en todas las promesas del Señor, que es obviamente, hermanos, otorgado ese escudo de la fe a quien tiene el yelmo de la salvación, a quien ha sido regenerado. Hermanos, la palabra tiene la virtud de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de vivir. No se puede decir que somos peregrinos y que vamos al cielo cuando seguimos comportándonos igual. No se puede, hermanos. No debe de haber engaño en medio de nosotros. Un peregrino que ha sido, hermanos, regenerado por la palabra, hermanos, fue afectado en su manera de pensar y vive no conforme a la moral de este mundo, sino conforme a las demandas del departamento superior, hermanos, a donde vamos. Ahora, para nosotros es de suma importancia que entendamos que a los dardos de Satanás son equivalentes a la tentación. La tentación es equivalente al dardo de Satanás. Cuando dice, para poder apagar todos los dardos de fuego de Satanás, todos los dardos inflamados del maligno, se refiere a tentaciones muy fuertes, hermano. Tentaciones, invitaciones muy particulares en el área sexual, en el área del desánimo, en el área de la codicia, en el área del materialismo. Hermanos, van a venir tentaciones muy tremendas y son tan devastadoras porque son muy rápidas, no se disciernen. Es un ser muy aventajado comparado a nosotros. Y hermanos, aquí lo importante es que entendamos, cuando Él arroja un dardo, y si tú no tienes el escudo de la fe, hermanos, Él produce heridas, hermano, heridas tremendas a nuestras almas. Tú tienes que entender, es una lucha espiritual. Y estas heridas van directamente, de alguna manera, son producidas por esas tentaciones. Hermanos, hoy quiero mostrarte en 2 de Samuel la vida de un hombre de Dios, de un hombre que había de alguna manera sido bendecido por Dios. Y capítulo 23, verso 34, pero que no tuvo el escudo de la fe. Es una desgracia que hombres, en este caso dotados con dones, con talentos, hermanos, escogidos por la providencia para vivir cerca de los iluminados, hermanos, y que de repente se hayan perdido, hermanos, es una desgracia. Ahora que leía el testimonio de este hombre, personalmente me daba mucho temor, hermanos. Era un mensaje de advertencia y deseo de todo corazón que lo sea también para ti. En el capítulo 23, verso 34, se nos dice lo siguiente: Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Maca, juntos, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. Nos hablan de un hombre llamado Ahitofel, que era Gilonita. Y se nos dice que este hombre era el padre de Eliam. Pero este hombre llamado Eliam era padre de Betsabé. Y Betsabé era esposa del heteo Urías. Y Betsabé fue la mujer con la que David pecó, la mujer a la cual de alguna manera él adulteró con ella. Esa fue Betsabé. Y quiero enfocarme en la vida de Ahitofel porque, hermanos, es sorprendente. Hay veces nos ponemos a pensar por qué los padres solían ponerle, especialmente los hebreos, un nombre que fuera de acorde al carácter de la niña o del niño. La traducción de Ahitofel o la definición de Ahitofel es el amigo de la insensatez, el amigo de la insipidez. A eso se refiere. Y cuando le ponen ese nombre, hermanos, quizás hay un mensaje para nosotros. Hay un mensaje que tú tienes que tomar muy en cuenta, porque ya desde niño ya había tendencias a la amargura, a la necedad en la vida de Ahitofel. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás?
¿cómo vienes? Yo te veo aquí, pero ¿sabrá Dios cómo vives? ¿Cómo te fue en este día? ¿Sabrá Dios si ya investigaste cuál es la definición de tu nombre? He estado platicando con personas y aunque sus padres fueron paganos, pareciera como que Dios inspiró hubo un momento de inspiración para tal padre que le puso un nombre que le recuerda toda su vida cuál es el camino y cuál es el carácter por el que debe de pelear, por el que debe de luchar para que se acentúe en su vida. Pero vemos, hermanos, que este hombre llamado Ahitofel se le da la oportunidad, hermanos, a pesar de la definición en ese caso de su persona, el hermano de lo insípido, de lo impío, hermanos, Dios le da la oportunidad de estar cerca de David. Dios le concede la gracia de estar cerca de un avivamiento, porque en el tiempo de David había un avivamiento, hermanos. Había una revolución espiritual y Dios estaba sometiendo reinos, sometiendo enemigos, estableciendo verdades hermosas. Eso estaba haciendo David, hermanos. Y a este hombre, Ahitofel, se le permite nacer en ese tiempo y Dios le permite nacer como hebreo y Dios le da un talento, el cual él tenía una capacidad muy particular para aconsejar, era un consejero. Tenía la virtud, tenía un don, el don de Sofía, hermanos, había sabiduría en él para poder aconsejar acorde a la necesidad del problema. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, que aunque él tenía ese carácter, Dios le da la oportunidad de vivir en ese tiempo de avivamiento, hermanos, con toda la intención de que él no creyera que Dios lo había escogido para ruina. Así como ninguno de ustedes fue seleccionado para irse al infierno, hermanos. Dios les está dando la oportunidad de entender, si proyectas Apocalipsis 2:17, que el deseo de Dios es que tú tengas la necesidad de buscar el nuevo nacimiento, de buscar ese cambio, esa radicalidad, ¿verdad? Que es producto, que es consecuencia de haber sido tocado por el dedo de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Quiero que leamos juntos. Y en la piedrecita escrito un nombre, ¿qué? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya independientemente de cuál sea tu carácter, cuál haya sido la ruina que te causaron tus padres o las tendencias con las que tú naciste, quizás soberbio, altanero, vanidosa, no sé, alguna deformación de carácter. Bueno, Cristo te está dando la oportunidad de que tengas un nombre, ¿qué? Nuevo. Para que no digas, pues es que yo nací ya maldito. No, hermanos, no, de ninguna manera. El reino de los cielos es de los niños. El reino de los cielos es de los valientes. En el libro de Juan capítulo 3, verso 3, por favor, se nos vuelve a incitar cuando un hombre viejo llega con todo y sus mañas, ¿verdad? Años de mañas y de religiosidad. Tanto al niño como al viejo se le invita a nacer de nuevo. Dice ahí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Entonces, si alguno dice, es que yo nací siendo homosexual, ok, no vamos a contender con él. Es que yo nací siendo lesbiana, ok, si tú crees eso está bien, pero te es necesario nacer de nuevo. No te quedes con el engaño de que así nací y así me voy. No, hay que nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Y vemos que Ahitofel tuvo esa oportunidad. Hermanos, vemos en 2 de Samuel 11:3. Ya vimos que él es el padre, ¿verdad?, de Eliam. Y en el 11:3 se nos dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, aquella es Betsabé, ¿hija de quién? Hija de Eliam, dice la escritura. Entonces Ahitofel era el abuelo, ¿verdad?, de Betsabé. Y Eliam era el padre de Betsabé. Y Betsabé era la mujer a la cual David había arruinado con su adulterio. Ahora tenemos que entender, ¿qué dijimos que eran los dardos de Satanás, hermanos? Tentaciones muy fuertes. David tuvo una tentación muy fuerte. No que fuera la propensión de su vida o que cada rato estaba cayendo en adulterio, no, hermanos.
David era un hombre redimido. Pero ese día, dice la Escritura, unos versos anteriores al que citamos, o al que cita la Escritura, ahí en el capítulo 11, dice ahí que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó de ocioso. David bajó la espiritualidad. David dejó de ejercer fe. David dejó de considerar la importancia de tomar el escudo ¿de qué? De la fe. Un escudo que puedes mover hacia todos lados. Quizás a lo mejor las grebas solamente te cubrían por delante tus tobillos, prácticamente tus piernas, pero hablamos nosotros del escudo, el cual podías mover en toda dirección. Esa es la virtud del escudo de la fe. Ahora, es importante que entendamos que los dardos de fuego del maligno realmente hicieron efecto en la vida de Ahitofel. Présteme atención. Satanás lanzó un dardo que traspasó su alma. Ahitofel venía sangrando ya, porque cuando David ve a Betsabé, él pregunta, ¿quién es esta mujer? Es esposa de Urías Eteo, hija de Eliam. Y David, obviamente ya embrutecido, ya estaba incendiado en su pasión, ya prácticamente no había modo de hacerlo reaccionar a David. Hermanos, son dardos de fuego que hieren el alma. ¿Sí me explico? O sea, cuando vemos un Judas que ya venía robándole a la caja de las ofrendas, al alfolí, hermano, ya vemos uno que ese día, no es que ese día se le antojó una soda y agarró para comprársela. Ese ya venía minando, de alguna manera, ese pecado lo venía ya haciendo esclavo y él ya había sido herido en su alma. Entiéndalo. No es meramente de que, bueno, sí me deslicé y pues ya que, no es meramente me deslicé. No es meramente me enojé, no. Más bien tendrías que tener conciencia de por qué te enojaste, de por qué te deslizaste, de por qué te estás dando permisos. Deberías de tener esa conciencia. Y sobre todo deberías de considerar por qué no usaste el escudo de la fe, si se te asegura que con ese se pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces vemos aquí prácticamente un Ahitofel que ya venía herido. ¿Sabes cuántos años pasaron para que Ahitofel pudiera ver con deleite que había llegado el día de la venganza? Desde esa hora trágica de David, 11 largos años pasaron. Ahora, imagínate tú, Ahitofel estaba en la corte de David, era su consejero. ¿Cómo puedes tú estar delante de alguien al cual odias, al cual aborreces, y en lo oculto, en tu hombre interior, odias con todo tu corazón, pero en la vida pública le sonríes y lo saludas? En la vida pública le sirves. ¿Cómo se puede? Pues sí se puede. Cuando alguien está herido, puede estar la mujer acostándose en la misma cama del marido, pero en su corazón estar pensando en otro. Sí se puede. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque fue herido por un dardo de fuego del maligno. No subestimemos al maligno, hermanos. Llevas tiempo sin hablarle a tu vecino, a tu hermano, y tú crees que es cosa ligera. Llegas a la reunión, saludas a todos, ya hasta te acostumbraste a tu maldad, que a él hasta te lo brincas. Todo el mundo se ha dado cuenta que te lo brincas para no saludarlo, menos tú. Y tú sientes que está bien la cosa. No, quiero decirte algo. Traes herida el alma. Y el diablo ha lanzado un dardo de fuego como el que le vino a Ahitofel, el cual por largo tiempo estuvo esperando la oportunidad de vengarse. Amén. Estuvo esperando la oportunidad de vengarse. Ese dardo tremendo que él aceptó, que él permitió que entrara y que hiriera su vida, hermanos, lo hizo estragos. Hebreos 13:15. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vemos un Ahitofel que cierra su boca por mucho tiempo. Permitió, puedes imaginarte al gran maligno pasearse por la corte cuando se sabe el chisme, porque fue un chisme, hermanos. Se segrega el chisme y se sabe que David fornicó, adulteró con Betsabé. Y Ahitofel, hermanos, hemos visto muchas veces que los abuelitos cuidan mejor a los nietos que a sus propios hijos, como lo hicieron de alguna manera cuando era el tiempo de cuidarlos. ¿Se han dado cuenta de eso? Nunca jugó con sus hijos, pero ese día con los nietos está jugando fútbol, los está agarrando de la mano, los saca a la esquina, les compra el gansito. ¿Sí los has visto? Bueno, yo supongo que Ahitofel se había encariñado muchísimo con Betsabé. La amaba mucho. Le consentía, la apapachaba, era de alguna manera fruto de sus lomos. Y en este pasaje se nos deja ver que él permitió que la amargura entrara en su corazón y que un grande resentimiento se albergara dentro de él. Tenemos que tener cuidado. Nosotros como ministros somos asaltados de continuo con este tipo de tentaciones. Porque hay gente a la cual tú le has ayudado mucho y después termina traicionándote. Y aunque tú no le has ayudado con el interés de que te sirva, sírveme porque yo te ayudo, no, sino porque sencillamente a uno lo pusieron como criado, como sirviente. Y uno está para servir a las ovejas. Pero uno es asaltado de continuo con este tipo de tentaciones. ¿Me explico? Haces un bien y te lo toman a mal. Haces algo a lo mejor porque un día no fuiste a ver a alguien, ya con eso ya te etiquetó y no visita a las ovejas. Ya eres el pastor que no visita a las ovejas. Aunque no sabe realmente qué es lo que estás haciendo, pero él ya o ella ya te etiquetó. Y somos tentados de continuo, hermanos. Y quiero decirte que este hombre vivió todo ese tiempo guardando resentimiento en su corazón. Y es una característica de alguien que ha sido herido, vivir una doble vida. Amén. Una doble vida, pero la tentación, el dardo había entrado muy profundamente y sin perdón, hermanos, y con las raíces de la amargura, lo único que se genera o lo único que uno permite es que cadenas infernales se aten al alma de uno. Por eso tienes que aprender a usar el escudo de la fe. El escudo de la fe tiene que ver con una gran confianza en todo lo que Dios prometió y que es útil para cada caso y para cada circunstancia. ¿Sí me explico? Con eso tú vas a poder caminar victorioso. Con eso tú vas a poder caminar, hermano, en medio de tanta adversidad y de tanta oposición, hermano. Entonces vemos Segunda de Samuel 16:19, que no había perdonado a David. Y se nos dice, amados hermanos, en el verso 19, Segunda de Samuel, dice así: ¿y a quién había de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer, dice el testimonio. Dice el capítulo 12, por favor, de ahí de Segunda de Samuel. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es la declaración que le hace el profeta Natán a David. Y le dice: oye, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿No te di las mujeres de la casa de tu hermano? Oye, si eso hubiera sido poco, yo te hubiera dado más si tú me lo hubieras pedido. Pero por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová, lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Escúcheme,
para que veamos el grado de herida que traía Ahitofel a causa del dardo de fuego. Él escuchó, quizás, lo que Natán le había dicho a David, que le iba a levantar el mal de su casa todos los días de su vida. Y que lo que él había hecho, respóndame hermano, ¿qué es lo que había hecho David? Había adulterado, era un pecado sexual. Fíjate nada más. Yo pregunto, ¿qué aconsejó Ahitofel a Absalón que hiciera cuando iba de alguna manera a levantarlo, a sublevarlo contra su padre? Que se acostara con sus concubinas. Ve nada más el grado de rencor que traía. Este se acostó con mi nieta. Pues cuando yo tenga la oportunidad, ahí mismo le voy a pegar. ¿Sí te das cuenta? Dando el mismo consejo, y eso solamente evidenciaba toda la rabia almacenada por 11 años. Hermanos, hoy tenemos que tener mucho cuidado, no sea que algunos de los nuestros ya vengan heridos de largo tiempo y no estén entendiendo que los dardos de fuego del maligno son letales, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Como ministro siempre he tratado las cosas a la hora de platicar con las ovejas, y hermanos, en su mayoría ha habido abuso sexual de niños. En su mayoría, de niños fueron abusados. Y ese es uno de los principales problemas cuando esa mujercita llega a casarse, porque trae ese trauma, trae esa herida ya y la lleva, la traslada a la vida real cuando es casada, y eso genera problemas. Y vemos que realmente los dardos de fuego del maligno sí hacen estragos. Y es aquí donde Dios quiere que nosotros seamos entendidos y obedientes y que tomemos el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos decimos amén, amados? Entonces vemos que Ahitofel, después de 11 años, se le presenta la oportunidad, se une al bando de los malos, y a la hora que le preguntan, ¿qué debo de hacer? Da el consejo: llégate a las mujeres de tu padre. Ahí está el consejo. ¿Sí? Buscando ojo por ojo, diente por diente. Hay una traición en el hogar, ay, me la hizo, me la va a pagar. Y ahí está. Ojo por ojo, diente por diente. Hermanos, él tenía que haber tomado el escudo de la fe. ¿Qué decía el escudo de la fe? Romanos capítulo 12, verso 19. Por favor, vamos rápidamente a Romanos. ¿Qué es lo que decía el escudo de la fe? Por eso Pablo no está hesitando, ¿verdad? No está titubeando al darte el consejo al tomar él mismo el consejo. Él sabe por experiencia espiritual que este tipo de confianza en lo que Dios ha prometido es el remedio contra toda invitación que el diablo de alguna manera lanza sobre de nosotros. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos. Le está hablando a un redimido. ¿Estamos de acuerdo? Le está hablando a uno que es salvo por gracia y que tiene yelmo de salvación, tiene coraza de justicia, tiene el cinturón de la sinceridad, tiene el apresto del evangelio, las grebas de la paz, y sobre todo puede usar el escudo de la fe porque está en paz con su Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y le dice: amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. ¿Qué está escrito, hermanos? En el escudo de la fe, ¿qué estaba escrito? Mía es la venganza, Ahitofel. Yo le pagaré a David, Ahitofel. Tú no te vengues. Señor, pero es que desgració la vida de mi nieta. Yo la quería mucho. Es mía la venganza. Toma el escudo. Señor, pero es que yo veo a mis nietos. Ya dividió el hogar, Señor. Y por otro lado, mató a mi nieto, se me fue el nombre, Urías Eteo. ¿Qué le decía el Señor? Mía es la venganza. El escudo de la fe dice: tú no te vengues, déjalo en mis manos, yo lo arreglo. ¿Estamos entendidos? Pero no lo tomó, no tomó el escudo, y él quiso de alguna manera vengarse.
El diablo ya lo había dardeado. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo? ¿Te vas a quedar así? Oye, siendo tú el consejero, el sabio, no te supo apreciar. No tuvo consideración de la amistad, de la fidelidad con que le has servido. Tocó a tu nieta preferida. Dice el libro de Levítico, por favor, 19:18. Cuando miras el escudo de la fe está, hermanos, tatuado por delante y por detrás de promesas. Como ministro, como discípulo, como salmista, como bebé espiritual, como lo que sea, tienes acceso al escudo de la fe. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Tenemos acceso, tómalo. Tómalo en este tiempo de maldad inmensa, en este tiempo en que se abren portales de espiritualidad, donde seres malignos, depravados, aquellos que pervirtieron aquellas ciudades que destruyó el Eterno, han salido, dice ahí, no te vengarás. ¿Qué dice? Ah, bueno, para vengarse hay que guardar primero rencor, ¿cierto o no? Si no guardas rencor, ¿de qué te vas a vengar? ¿Pero qué es guardar rencor? Guardar rencor es, me hicieron esto y ahí lo almacenas. Me hicieron esto y ahí le estás dando vueltas y lo atesoras. Eso es guardar rencor. Dice, a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, y luego le pone su firma. ¿Qué dice? Para que no vayas a pensar que fue el consejo de Pedro, de Pablo, de Aristarco. No, yo Jehová, que no te quede duda. Te doy un escudo de la fe para que sepas cómo apagar todos los dardos. Fíjate lo que dice, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces vemos que llega el tiempo de la venganza y, hermanos, este Ahitofel sencillamente no puede apagar nada. Y es tremendo, hermanos, ver, es increíble ver cómo el rencor puede dañar un alma. He visto personas que fueron engañadas por su cónyuge. ¿Y sabes qué? Guardan tal rencor que prefieren que se destruya el matrimonio. Prefieren, yo no lo perdono, no me interesa, prefiero vivir sola, dice la mujer. ¿Y sabes qué, hermano? Esto fue lo que le pasó a Ahitofel. Proyecta 17:23 de Segunda de Samuel, por favor, hermano. ¿Cuánto daño hace el resentimiento en el alma del individuo, del peregrino? Que lo va a guiar a una puerta falsa. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, juntos, se ahorcó y así murió. Ay, hermanos, ¿tú crees que si Ahitofel hubiera ido a pedirle perdón a David, David le hubiera perdonado? Sí, hermano, pues David tenía el corazón como de Dios. ¿Cómo que tenía el corazón como el de Dios y había adulterado? Sí, hermano, él no era un ángel, era un ser humano, pero era un hombre que estaba sensible al Espíritu de Dios. Y no era su tendencia, no es que cada 8 días se iba a adulterar. Eso se resbaló el hombre y le estaba costando, le costó muy caro, hermanos, muy caro. Pero vemos, hay personas que prefieren cambiarse de congregación, prefieren cambiarse de ciudad, prefieren cambiarse de ropa, de cara, prefieren cambiarse de todo, pero menos enfrentar a la persona a la cual está obligado a pedirle perdón. Prefieren el suicidio espiritual. Ten cuidado, hermano, no sea que ya traigas un dardo ya de días, inflamando tu casa espiritual. No vas a prosperar. Porque te voy a decir algo, una vez que se toma una decisión fuera de Dios, ya vimos, citamos 2 pasajes, hay decenas de pasajes donde se nos dan las promesas de Dios para que tú puedas salir en medio del dolor, de la vergüenza, de la miseria, de la humillación, tú sales victorioso. Amén. Pero vemos aquí, hermano, que este hombre se une a los bribones. Recuerda que Absalón codicia el trono, busca la muerte de David. Y Ahitofel se une a ellos, ¿te acuerdas? Aquí frustran su consejo porque hay un segundo consejo. El primero es llégate a las mujeres de tu padre. Y el segundo, vamos a hacer esto, pero llega otro consejero y de alguna manera Jehová frustra el consejo de Ahitofel y escogen el consejo del segundo consejero. Y sabes que ahí viene el desánimo. Ya, hermano, yo entiendo que te hicieron daño, yo entiendo que no te quisieron pagar, yo entiendo que se pasaron de listos, yo entiendo esa parte, pero
eso no te da permiso para que tú actúes igual. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso no te da permiso para que tú te unas a los bribones, a los perversos. Porque a final de cuentas, Absalón ya estaba marcado para irse al infierno. Si ves que ya estaba su larga greña ya puesta ahí, ya había una enramada que era de alguna manera el patíbulo donde lo iban a colgar. Ya estaba marcado para destrucción, se había rebelado en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente no hay que es disciplinada en la iglesia y de repente se va a otro lado? Y huye, y no, yo me estoy congregando, y sana doctrina, y lo que tú quieras. Una cosa es real, tú vas herido, y donde quiera que vayas, no desechaste a los hombres, tú desechaste a Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces, nosotros vemos sencillamente, hermanos, que este hombre le cae una circunstancia muy particular y en lugar de humillarse, va y se quita la vida. Suicidio espiritual, hermanos. Efesios 6:16 nos exhorta, volvamos nuevamente al texto base, hermanos, porque somos exhortados, hermanos, dice ahí, Ahitofel, sobre todo la oración, el ayuno, la predicación, ¿ok? Sobre todo eso, toma el escudo de la confianza en lo que tu Padre ha prometido. ¿Estamos de acuerdo? Y con esa confianza vas a poder apagar todas las invitaciones que el gran maligno te haga. Todos los dardos de fuego del maligno se apagan con el escudo de la fe. Por eso es insensato no saber la Escritura. Por eso es necedad proferir, decir yo voy al cielo cuando ni siquiera conoces las reglas más mínimas del cielo. No, hermanos, tenemos que ser hombres de la palabra, hombres estudiosos, hombres que indaguen, que estén inquiriendo en la verdad, que la estén paladeando, que la estén memorizando, que se sumerjan en las profundidades del conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a final de cuentas, ¿cómo vas a conocer las promesas de Dios si ni siquiera lees las Escrituras? No, hermanos, tenemos que tener en cuenta que es nuestra alma la que puede ser herida y la que no se puede volver a parar. Entonces, hermanos, a levantar, vemos aquí prácticamente que hay una promesa. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 22, ¿qué tenía que hacer Ahitofel? Si hubiese tomado el escudo de la fe, hermanos, la Biblia dice que si fuéramos infieles, Dios permanece, ¿qué? Fiel. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Escúcheme, no es un permiso para el perverso de que cada rato anda pecando y anda buscando un abogado. A ver, hermanos, yo te pregunto, ¿cada cuándo se usa un abogado? Pues por ahí, una vez en la vida, a lo mejor 2 veces, no sé. Pero uno que lo usa cada 8 días, ¿tú qué pensarías? Oye, pues este es un problemático, pues, ¿en qué felonada se anda metiendo que cada rato anda buscando un abogado? No, hermanos, el abogado se usa solo para emergencias. ¿Sí me explico, hermanos? Y dice ahí Hechos 22, 23, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 23, ¿qué dice? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué tenía que hacer Ahitofel? Número 1, tenía que reconocer que estaba atado, que el dardo lo había arponeado y que no lo soltaba. Y así sucede, hermanos. Hay gente que no puede soltar una actitud y sabe que está mal y ay, perdón, volví a hacer el berrinche, perdóname, te prometo, mira, ahora sí. Acaba de decir te prometo y ya tantito le testerean o le echan limón en la herida y vuelve a actuar igual. ¿Qué vemos? Esa persona necesita reconocer que está amarrada. Dice ahí, ruega, ¿verdad? Le dijeron, arrepiéntete y ¿qué? Ruega a Dios. Tiene que orar esa persona, ese Ahitofel tenía que haber orado específicamente a Dios. Libérame, Señor, sáname de esta atadura que tengo. Quítala, por favor. Mira, estoy ahí en el palacio y cada que veo a David me viene el recuerdo lo que le hizo a mi nieta. Señor, voy a dormir y la verdad es que quiero deleitar, pensar en un salmo y me viene que es David el que compuso el salmo y me brinco a los de Asaf mejor para no tocar los de David.
¿Sí me explico, hermano? Actos así, puntos así muy particulares, hermano. Y tendría que orar esa persona para que de alguna manera el Señor le pudiese ayudar, hermanos. Ahora, tienes que ser muy honesto y tienes que meditar. Ahitofel tenía que meditar quién, cómo y en qué momento fue herido en su alma. Tenía que considerar cómo fue que vino esta lastimadura, cómo fue que permití que entrara esto en mi corazón, cómo fue. Él tenía que haberlo considerado. Miqueas 7:18, por favor. ¿Cuántos damos? Gloria a Dios, hermanos. Miqueas, capítulo 7, verso 18. Fíjate lo que nos dice este texto. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? A Miqueas 7:18 te enseña cómo se debe de perdonar. ¿Cómo se debe de perdonar? Perdonar la maldad que te hicieron. 2, olvidar la transgresión que contra ti levantaron. 3, no retener para siempre tu molestia. Ahí están las maneras básicas de perdonar. Eso tenía que haber hecho Ahitofel. Señor, la verdad sí me dolió, sí me dolió, ya van varios meses y todavía me estoy lambiendo las heridas. Sí me dolió, Señor. La verdad sí me dolió, pero hoy quiero que por favor me restaures. Yo no quiero ya más sentir eso, Señor. Hermano, literalmente se siente. Yo no sé si tú te quieres engañar, pero la verdad puedes engañar a todos menos a ti y a Dios. Yo recuerdo, hermanos, una ocasión me sucedió a mí con una hermana, un incidente que se dio. Yo tenía poco de haber creído en Cristo, hermanos, llevo 26 años, llevaba como un año de haber creído en Cristo, y recuerdo muy bien que la hermana tomó una actitud así como que, no sé, como a mí ya sabes cómo es el diablo, te hace creer cosas, ¿no? La hermana lo hizo por esta causa. Como una actitud así, no sé, quiero ponerle, a lo mejor no me saludó, se hizo como que no me vio, no sé, algo así. Y en mi corazón dejé entrar ese pensamiento, hermano. ¿Y sabes qué? Ya nada más lo traía así. Y pasó ese día y en la próxima reunión la vi y me vino el pensamiento. Literalmente sentí que una barda se levantó entre la hermana y un servidor. Y cuando la veía me daba la vuelta y como que si no hubiera pasado nada, pero la conciencia me decía, no estás bien, no estás haciendo bien las cosas. Y doy gracias a Dios por su espíritu que me persiguió esos días. Hermano, no pasó una semana, fui inmediatamente con ella, le dije, ven hermana, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, hermano? Fíjate que aquella ocasión tuviste esta actitud y honestamente me sentí mal y yo pensé mal de ti. Y ella, ¿saben qué me dijo? Caray, ni me di cuenta, ¿cuándo fue? Pues sí, pues ella ni había tenido una mala actitud, ni se había dado cuenta ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabía que yo me congregaba ahí, no sé, quiero ir hasta allá. Una cosa sí sé, el diablo había dardeado mi corazón y yo me la había creído. Y hermano, esa barrera se levantó y yo no podía ser libre para poder cantar toda la noche, ¿sin qué? Sin parar. No podía, estaba yo herido. El diablo me había dado una zarandeada, hermano, y no podía orar, no tenía paz, no me sentía bien. Hermanos, ¿te puedes imaginar a Ahitofel 11 años viviendo así? En el palacio. Mujeres que están aquí, ¿qué cosas les han hecho sus esposos? ¿Cómo se han atrevido a vivir tantos años, a acostarse a un lado de ellos sin manifestarles lo que sienten? ¿Tanto tiempo vas a estar así, con una doble vida? Ay, hermano, es que usted no sabe cómo pega. Bueno, pues sí, a lo mejor sí pega muy duro, pero Dios va a pegar más duro. ¿Sí me explico? No, ármate de valor y, oye, ¿sabes qué? Perdóname porque sí me ha lastimado la manera como me has hablado. Y yo he guardado rencor. Perdóname porque la verdad, antes te daba tu masaje y ahora la verdad evito a toda costa darte el masaje. Perdóname porque antes te esperaba para cenar, pero ahora la verdad es que como al drede para no cenar contigo. ¿Sí me explico, hermanos?
O sea, no te atrevas a vivir así, porque es solamente síntoma de que ya te dardió el diablo y traes arrastrando algo. Hermano, recuerda cómo ha sido Dios, que no guarda el enojo, ¿verdad? Que Él de alguna manera dice ahí, perdona la maldad, olvida, dice que perdona, fíjate el proceso, perdona la maldad y luego ¿qué sucede cuando perdonas? Olvidas. Y cuando el diablo te la quiere recordar, ¿qué haces? Se la avientas en la cara, se la restregas, no, yo ya olvidé, con permiso. Y no faltará el hermanito despistado. Oye, ¿que no es aquel el que la otra vez? Shh, ya, hermano, por favor, yo ya lo olvidé. ¿Sí me explico? Tienes que ser así, hermano, olvidar, ¿para qué? Para no guardar, no retener enojo. Eso fue lo que no hizo Ahitofel, hermanos. Y la verdad me llama la atención, Ahitofel, que era de Betsabé. El abuelo, vamos a ver lo que hizo el papá. Fíjate ahí lo que dice 2 de Samuel 23:34. Es impactante la forma en que la gracia trabajó con el papá. Yo pienso que le debió de haber dolido más al papá que al abuelo, ¿no es cierto? Y dice ahí capítulo 23, verso 34, por favor. Dice así: Elifelet, hijo de Hasaí, ¿qué más? Perdón, Hasbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. ¿Sabes de dónde se desprende este texto? Cuando están enumerando a los valientes de David. O sea, ¿te puedes imaginar por qué el Espíritu Santo puso a Eliam en la lista de los valientes de David? ¿Por qué? Era esforzado, era valiente y por el otro lado había perdonado a David. O sea, ¿cómo es esa gracia del Espíritu Santo que Él lo perdona y aún, ¿sabes qué? Puede servir ahí a David. O sea, hermano, ¿te acuerdas que David un día peleó contra un gigante y se cansó? No era el momento como para echarse a correr y decir, déjenlo ahí, que lo acabe el gigante. Pero no, hermanos, ellos se regresaron y pelearon y mataron al gigante. Era su guardia personal. Estamos hablando del papá. ¿Del papá de quién? De Betsabé. ¿Qué hizo el papá de Betsabé? Tomó el escudo de la fe. Y sí, aunque el diablo también le restregó lo que David ha hecho, porque David arruinó la vida de Betsabé y arruinó, en este caso, la vida del difunto, del Urías Eteo. Sí hizo esas maldades. El maestro era su maestro espiritual. ¿Puedes entender qué desánimo? O sea, de repente el ministro peca, se lleva una de las ovejas, ¿verdad? Comete un adulterio. ¿Cómo se sienten las ovejas? Oye, ¿quién es el gritón que siempre estaba regañando a todos para que obedecieran? Y él, mira aquí, qué marranadas hizo aquí. Hermano, David hizo eso. Pero Eliam tomó el escudo de la fe, el cual podía mover en toda dirección. Y sabes que todos los dardos que le aventó el diablo, ¿qué sucedió con ellos? Fueron apagados. Al grado que él pudo servir en el ejército de David y poderlo ver a la cara y poderle decir, amigo mío. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que ser sensatos y entender, hermanos, que la verdad es que quien tendría más justificación, si lo vemos así, sería el papá y no el abuelo. Mas, sin embargo, el abuelo no, con todo y su sabiduría, no alcanzó a librarla, hermano. El padre, por la gracia de Dios, la libró. Hermano amado, vidas de tentación, dardos tremendos, hasta que no abandones esa carcasa en la que vives, van a seguir lloviendo sobre tu vida. Y el apóstol, inspirado, quiere dejarte bien claro, esta es la manera de poder seguir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la manera de poder caminar. Ahora entiendo por qué el impío, cuando le pasa alguna situación, se va a la botella. Cuando le pasa alguna decepción, se va a la droga. Cuando de alguna manera sucede alguna felonía, alguna circunstancia, yo he escuchado a mucho homosexual que de repente yo sigo así porque a mí me abusaron de mí de chico. O sea, se van al pecado. No, hermano, quien tiene a Cristo toma el escudo de la fe y comienza a caminar por el camino estrecho. A pesar de lo que le hayan hecho, a pesar de lo que el diablo le diga, a pesar de que sea su dignidad pisoteada,
Hermano, dice como Job: aunque él me matare, con todo y eso esperaré en él. ¿Sí estamos entendidos? Porque tomó el escudo de la fe. ¿Te acuerdas de la mujer cómo llegó? ¿Todavía retienes tu integridad de seguidor del Señor? Maldícelo, púdrete y muérete. ¿Qué hizo? Agarró el escudo de la fe. ¿A poco nada más vamos a recibir lo bueno y lo malo no? ¿Que no ya te olvidaste que era yo el hombre más rico? ¿Que no ya te olvidaste que mis hijos eran los más hermosos? ¿Que no ya te olvidaste que yo era el más de alguna vez respetado? ¿Ya te olvidaste? ¿Quién me honró con tales dones? ¿No fue el Señor? Y hoy se le ocurre en un día arruinarme. ¿Cuál es el problema? ¿De cuándo acá el vaso se va a levantar contra el alfarero? ¿De cuándo acá de alguna vez el palo va a agarrar al que mueve el palo para azotar? ¿De cuándo? No, hermanos, nosotros tenemos que ser honestos y tomar el escudo de la fe. Y si al Dios del cielo le place arruinarnos la felicidad, está en su derecho. Somos sus siervos y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Amén. Tomamos el escudo de la fe y una cosa sí podremos decir: solo te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Es todo. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. En esa misma actitud podemos orar. Vamos a orar hoy en esta noche por las cosas, las peticiones que hoy ustedes hicieron. De manera general, cierre sus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti tomando el escudo de la fe. Sabemos, Señor amado, de las diferentes áreas, Señor, en la iglesia, en la sociedad, Padre, en este país, Señor amado, en los hermanos específicamente, Padre, áreas que han venido a ser una herida, Señor, una herida lacerante. Pero sabemos que a través del escudo de la fe podemos encontrarles un porqué, una respuesta. Podemos tomar la escritura, Señor, apagar el dardo de fuego del maligno y poder declarar que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, queremos declarar que tú eres bueno. Queremos declarar, Señor amado, que tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza. Padre, ayúdanos a afianzarnos del escudo de la fe. Ayuda a estos padres, a estas madres de familia que están aquí, para que puedan, Señor, invertir su tiempo, aprovechar, redimir el tiempo, estudiando las Escrituras con sus niños. Que los puedan preparar para este tiempo que les ha tocado vivir, donde hay una generación privada de la piedad, carente, Señor, de misericordia. Padre amado, en total ignorancia de las Sagradas Escrituras, permite que mis hermanas y hermanos puedan tomar a sus niños, Padre, y consagrarlos para ti. Por favor, tocante a los enfermos, tocante, Señor, a los que se preparan para tu servicio, tocante a los que están en aflicción, en agonía. Hablamos de los que han apostatado. Señor, hablamos, Señor amado, de la frialdad de la iglesia. Te pedimos, por favor, Señor, permite que todos y cada uno de estos grupos que hoy ponemos delante de ti, podamos ser capaces, por tu gracia, de tomar el escudo de la fe. Vemos que la maldad se ha multiplicado y tú profetizaste, tu hijo profetizó que el amor de muchos se enfriaría. Señor, no permitas que este pueblo camine, Señor, sin el escudo de la fe. Ahora me sorprendía cuando entraba por Chimalhuacán, por la parte de Texcoco, San Vicente, había un letrero que decía: bienvenidos a Chimalhuacán. Y veía yo la definición de Chimalhuacán, donde están los que tienen escudos. Esa es la definición de Chimalhuacán. Que Dios nos bendijese y que realmente hubiese gente con escudo de la fe. Que realmente los hermanos, las hermanas aprendan a agarrar el escudo de la fe. Hoy en el nombre de Jesús yo quiero invitar particularmente a ti que no eres salvo. A ti que no ha sucedido ese milagro de parte del cielo. A ti que tu fe es una fe emocional, una fe mental, porque dices que crees, pero terminas desobedeciendo y deshonrando lo que promulgas que crees. Esa no es fe. Ese es sencillamente un pensamiento místico. Algunos dicen tener fe en una piedra, otros en un escapulario, otros tienen fe en el Salmo 23. Hermanos, la fe es una fuerte convicción en que Dios está
contigo, que Él ha muerto por ti y que Él te observa en todo tiempo. Es la seguridad de lo que tú esperas y que tú esperas que Él te va a ayudar a no volver a ser el mismo y que tú esperas un día despertar, abrir tus ojos en las mansiones eternas. En el nombre precioso de Jesús, quiero invitarte a ti que no tienes una fe viva. Es urgente que corras a Jesús. No te detengas a pensar que vas a perder, porque te aseguro, sin temor a equivocarme, que vas a perder más por todas las hordas de maldad que se levantan en contra de esta sociedad. La Biblia dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y vas a querer sostenerte ante el problema familiar, ante el problema de salud, ante el problema moral, ante el problema social. Vas a desear sostenerte, pero como no tienes escudo de fe, no conoces ante las promesas, tu misma conciencia es tu juez, tú no vas a poder. Por eso hoy te urjo, te pido, te suplico, entrégate al Señor, ríndete a Cristo, sométete a Él. No te estamos invitando a ser parte de esta congregación, te estamos invitando a que te rindas a tu Hacedor, a que aprendas a caminar una vida de obediencia, de alegría, una vida de aventura delante de Él. Por favor, no te tardes más, no te expongas, no te aventures a un día más sin la ayuda, sin el favor de Dios y sin esta bendita herramienta que es el escudo de la fe, con el cual dice la Escritura que podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entrégate a Él, pídele perdón. Vamos a orar. En el nombre precioso de Jesús, Señor, hoy ponemos delante de ti, Señor, al que está carente de este escudo. Por favor, perdona su desobediencia, cambia su corazón. Señor, si necesita argumentos, dale argumentos. Si necesita milagro, muéstrale un milagro. Que el mejor milagro sea, Señor, el cambio de corazón, el cambio de hábitos. Padre, que aquellas cosas que le costaban trabajo dejar, que hoy pueda delante de sus ojos ver cómo se caen las cadenas, para comenzar a caminar, Señor, a través de una puerta estrecha y tener convicción de que no se va a ampliar el camino una vez que entre por esa puerta, sino que se va a hacer más estrecho todavía, pero tener la firme convicción que tú no le dejarás de proveer el escudo de la fe, para que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es muy triste ver a la gente que cae cada rato en sus mismos pecados. No tiene escudo de la fe. Padre, tocante a mis hermanos, ejercítalos en la fe. Llévalos a las Escrituras, llévalos a tu presencia. Llévalos, Señor, que se preparen para la batalla, por todo lo que viene, que puedan estar preparados. Por favor, te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesucristo. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Bendito seas. Bendito seas.